La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar el contorno corporal después de una gran pérdida de peso. Quien va a hablar con nosotros de este tema es el doctor Julio Recalde. Él es especializado en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y veamos por favor esta placa que habla de lo siguiente. En los últimos años se han introducido nuevas dietas con resultados radicales y cirugías metabólicas cuyo efecto es la gran pérdida de peso entre 30 a 80 kilos, mejorando la calidad de vida del paciente, pero haciendo patente una gran cantidad de piel sobrante, que es fuente de molestias. La cirugía de contorno corporal busca eliminar estas molestias y brindar comodidad al paciente. Este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, a quien saludamos. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Un placer estar aquí y a las órdenes. Perfecto. Bueno, esto se ve mucha gente que baja de peso, sobre todo creo yo por las cirugías metabólicas, ¿verdad? Entonces bajan mucho peso y entonces queda la piel sobrante. ¿Qué se hace con esa piel y qué... ¿Hay una solución para que quede ese contorno bien? Claro, hay soluciones. Las soluciones pueden ser, casi todas son radicales, ¿verdad? Hoy en día vemos, después de todo este tema de la pandemia también, así como hubo mucha gente que durante la pandemia subió de peso, hubo mucha gente que durante la pandemia se bajó de peso por medio de dietas, ¿verdad? Y hoy vemos muchísimos especialistas que están haciendo la cirugía bariátrica que al final mejora el metabolismo y hace que esa persona pierda mucho peso. Así como durante el proceso de engorde o de estar con obesidad, el paciente tenía dificultad e incomodidad para vestir y desplazarse por el volumen. Después de bajar de peso, ese paciente tiene dificultades para vestir porque tiene una gran cantidad de piel sobrante que no tiene acomodo. Sí. Entonces resulta muy incómodo para el paciente. Ellos acuden a la consulta y nosotros le brindamos soluciones que prácticamente hoy en día hay soluciones de resección de piel, de sacar piel, ¿verdad? Desde la cara hasta prácticamente hasta las piernas, ¿verdad? Con todos los intermedios, claro. Casi siempre son cirugías importantes porque los panículos adiposos son importantes, pero también tenemos dentro, aparte de estas grandes pérdidas de peso, tenemos pacientes que tienen una gran flacidez habiendo tenido solamente 5 o 10 kilos de sobrepeso, pero presentan una flacidez importante. En esos casos también las cirugías que se diseñaron para las grandes pérdidas de peso también tienen un enfoque. Perfecto. Bueno, ese es el tema de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte ahora y volvemos enseguidita. Bueno, ya nos metemos de lleno en este tema que creemos que es muy importante, porque así como hablamos siempre acá en El Doctor en Casa de la prevención de enfermedades, de cómo solucionar los problemas, de que la obesidad
es una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que decidieron tomar el timón de su vida y dijeron, bueno, basta de seguir en esto, quiero tener un cuerpo sano, saludable? Y se hacen o la operación bariátrica o se someten a un estilo, no quiero decir dieta, un estilo de vida saludable, que pierden peso, el exceso de peso que tenían. Entonces, genial están sanos, saludables, con el peso indicado, pero ¿qué pasó? La piel tiene una cantidad de piel que sobra, en los brazos, en la cara, en la parte abdominal, en la panza, no sé, en todos lados, porque eso estaba infladito y adelgazaron, y evidentemente, a no ser que sea una persona muy joven, la piel ya no pierde esa elasticidad y no vuelve a su lugar. Entonces, estas personas lograron su objetivo y ahora tienen un segundo paso que cumplir para estar mejor que nunca, y ahí ya van con el doctor y le dicen, doctor, mira, acá me sobra todo esto. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, exactamente. La primera cosa cuando viene un paciente, ¿verdad? Es lo que haría un sastre cuando le llevas una ropa holgada. Claro. Hay gente que lleva la camisa de cuando era más gordo y le dice, bueno, achicame, ¿verdad? En este caso, nosotros somos el sastre del cuerpo. Sí. Entonces vamos ajustando esa piel en un 60-70%, por ejemplo. Los pacientes acuden a la consulta primera, y la primera cuestión importante es la zona abdominal y de los flancos, ¿verdad? Resulta que cuando esta gente pierde mucho peso, no solamente sobra piel en el abdomen, en la panza, ¿verdad? Que de repente cuesta, a veces viene la gente con su ropa interior de antes, ¿verdad? Y la piel recogida debajo de la, sí, así como si fuese enrollada dentro de esa ropa, ¿verdad? Debido a que es muy difícil de manejar. Claro, ¿dónde pones la piel que te sobra? Exactamente. Y esa gente, por ejemplo, te dice, yo hago deporte, pero me molesta. Siento que cuando estoy corriendo, cuando estoy haciendo una actividad física, yo me voy hacia acá y mi piel va balanceando, claro, y siento que me lastima. Entonces nosotros le vemos a la paciente, por supuesto, al paciente, le examinamos sin ropa, le hacemos, antes de examinarle sin ropa, le hacemos poner un orden de prioridades, a ver cuáles son las cosas que quiere mejorar y en qué orden. ¿Qué es lo que más le molesta? Claro, ¿verdad? ¿qué es lo que más le molesta? Porque nosotros podemos combinar varias cirugías en una sesión, y entonces el paciente va a tener mejoría, ¿verdad? Pero no siempre podemos hacer todas las cirugías juntas, por una cuestión de la calidad de la recuperación del paciente, y por una cuestión de que también al sacar piel y de repente contraponer vectores de fuerza, entonces hay más probabilidades de que ese paciente tenga complicaciones. Entonces, en esos casos nosotros corregimos el abdomen, y muchas veces ya le sobran los flancos y ya le sobran la espalda, ¿verdad? Ahí tienen la cola, claro, caída. Entonces, casi siempre ofrecemos una cirugía que se llama circunferencial, la dermolipectomía circunferencial, donde uno saca piel de atrás, de adelante. Normalmente la piel de la parte delantera se estira de arriba para abajo, y si sobra mucha piel, especialmente en los varones, suele sobrar piel en el sentido transversal, entonces en esos casos podemos hacer inclusive una resección vertical también, es decir, se deja una cicatriz en forma de T adelante. Yeah. Y en la parte de atrás, normalmente estiramos la piel de abajo para arriba, entonces lo que levantamos es la zona de la cola, sí, ¿verdad? Y hay trucos que se han desarrollado, ¿verdad? En los cuales vos podés tomar parte de la grasa que está ahí abajo, se saca solamente la piel, pero la grasa que está abajo se utiliza como si fuese un relleno entero, y se le coloca en la zona glútea, y entonces, porque el paciente obeso normalmente tiene una mala posición, sí, tiene la cola metida para adentro, sí, y la cadera proyectada hacia adelante, entonces parece que siempre le falta cola. Sí. Entonces una forma de hacer eso es utilizar la grasa propia que está ahí,
no como injerto, no como líquido que solemos utilizar en otras cirugías, sino que como un relleno sólido que colocamos en la zona glútea para que esa cola esté más proyectada. Al mismo tiempo subimos toda la zona del muslo, especialmente la zona del pantalón de montar, como si fuese un pantalón subimos y se recorta lo que sobra. El resultado suele ser muy satisfactorio desde el punto de vista visual. Por supuesto, tenés un postoperatorio que puede ser importante. Claro. Y la complicación más frecuente es que debido a la tensión y a que el paciente nosotros estimulamos a que se mueva, la complicación más frecuente de ese tipo de cirugías es que de repente salten algunos puntitos, se abre una parte de la herida. Pero que no suele ser muy complejo ni traumático, ¿verdad? ¿Cómo es la calidad de la piel? ¿Hay una calidad especial de la piel de la persona obesa que adelgazó? Sí, la calidad de la piel básicamente es mala. Ajá. ¿Por qué? Porque la piel en el proceso de engordar se va rompiendo. Sí. Y lo que más se rompe son las fibras elásticas, que son como unos resortes que hacen que la piel vuelva a su posición. Sí. Entonces resulta que, y de ahí viene la flacidez, ¿verdad? Entonces también depende del tipo de colágeno que tiene. Hay varias clases de colágeno. Hay algunos colágenos que son más fuertes y otros colágenos que son más débiles. Entonces, si se rompen las fibras de colágeno, las fibras elásticas, evidentemente esa piel va a caer, claro, ¿verdad? Entonces, al examinar nosotros vemos la calidad de esa piel, y una cosa que nosotros normalmente le decimos a los pacientes es que esa flacidez puede recurrir. Normalmente no tanto como para requerir otra cirugía, pero ya hemos visto pacientes, ¿verdad? Y eso en todos los grandes eventos que nosotros vemos de cirugía posbariátrica y donde nos dan los cursos y esas cosas. Una de las cosas que más se repite es díganle al paciente que la flacidez se vuelve a repetir. Claro, porque ya es la piel flácida. Porque también tenemos que ver que el paciente no se sienta decepcionado del resultado, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos una cirugía espectacular y el paciente le vuelve un poquito de flacidez y nos culpa a nosotros, ¿verdad? Entonces, es bueno tener bien hablado esa parte como para evitar tener todas las complicaciones que vienen después. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si vemos este material, por favor? Consecuencias de la obesidad. La obesidad se ha convertido en una enfermedad global que causa una serie de problemas en los pacientes. Entre ellos se encuentra el esfuerzo del corazón para mantener irrigado el cuerpo, los huesos que se resienten de llevar una carga muy superior para la cual se formaron, y la piel que debe expandirse en forma notable para mantener la cobertura del paciente. Bueno, eso es sobre lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. La expansión importante que tiene la piel en el proceso de engorde, de subir de peso, y las consecuencias que trae al bajar, ¿verdad? La elasticidad de la piel se pierde, esa piel se queda floja. Muchas veces el paciente, y especialmente las mujeres que vienen con, aparte de flacidez, vienen con mucha estría, esas cosas te dicen, esa piel está muerta, te dicen. Y es de alguna forma se entiende porque se rompen muchas veces inclusive las fibras de la sensibilidad. Claro. Y el paciente te dice, yo no siento nada y no tengo sensibilidad, no tengo, para mí está muerto, ¿verdad? Es una descripción muy, muy cruda, pero es muy, muy real cuando el paciente te lo dice. Y el tema está en tomar las precauciones de sacar el exceso de piel, medir dónde vamos a dejar las cicatrices, de modo que muchas veces los pacientes pueden ir después y usar un bikini, usar una ropa sin que se note demasiado, ¿verdad? En nuestro país nosotros somos muy reacios a mostrarnos, pero normalmente cruzamos la frontera y no hay problema en mostrarse, ¿verdad? Entonces uno ve pacientes que
se pasean con sus cicatrices Pero sin ningún claro. problema, sin ningún complejo. Pero esa cicatriz es una condecoración al esfuerzo, a la decisión de tener salud, de haber adelgazado y después otra vez no adelgazaste y no te escondes en tu ropa, sino que decís, bueno, quiero un cuerpo moldeado. Entonces, obvio. Exacto, es una cuestión de cómo uno la lleva, Sí. ¿verdad? El tema es que muchas de las cicatrices que hacemos se pueden esconder, algunas no. Claro. Y yo siempre le digo a la paciente cuando me pregunta por su intimidad, yo le digo, bueno, para eso existe la media luz, prende un velador allá en el fondo y no se ve. Y normalmente, desde el punto de vista de la pareja, normalmente no le importa. No. Entonces, es una cuestión más personal del Sí. paciente, el mostrarse, el sentirse bien con su cuerpo, sentirse bien con lo que tiene y va súper bien. Fantástico. Vamos al corte y volvemos. Bueno, seguimos charlando sobre este tema que realmente es un tema de mucha actualidad. Por lo que ya dijimos antes, cada vez hay más personas que optan por su salud, por hacerse las operaciones para bajar de peso, hacer un cambio de vida, una vida saludable, conseguir esa salud. Ya tienen la salud, pero ahora les sobra piel. Entonces, ¿qué se hace? Ahí está la cirugía del contorno corporal. ¿De qué estamos hablando de ese tema? Y vamos a ver este material que habla de los objetivos de esta cirugía. Objetivos de las cirugías de contorno corporal. Las cirugías de contorno corporal, luego de las pérdidas masivas de peso, buscan eliminar el exceso de piel, reposicionar las mamas, eliminar pliegues e irritación, especialmente en las áreas de roce, y permiten que el paciente pueda vestir mejor sus ropas de forma confortable. Exactamente. Bueno, normalmente algo que yo suelo insistir mucho con los pacientes es el hecho de que no es que viene, ya bajé 10 kilos y quiero operarme, ¿verdad? Yo suelo pedirle que tengan un tiempo de estabilización del peso antes de de planear la cirugía. Por lo general también los cirujanos bariátricos le dicen, bueno, después de un año busca hacerte tus correcciones porque el cuerpo va todavía perdiendo y va acomodándose. Entonces, un paciente que perdió 40 kilos, sería bueno que por lo menos mantenga un peso, el mismo peso por lo menos por 3-4 meses, de modo que el cuerpo se termine de acomodar, que lo que tiene que colgar se termine de colgar y ahí nosotros planeamos. Y ahí vamos viendo, ¿verdad? Como te dije, la primera parte o lo más importante que nosotros vemos en la consulta suele ser la región abdominal, pero también ocasionalmente tenemos pacientes que están muy bien en el abdomen y los excesos van a otras zonas, ¿verdad? Entonces en esos casos vamos adaptando, ¿verdad? Hay gente que es muy fina en la zona del tronco, pero tiene los miembros grandes, entonces hay que hacer una cirugía de reducción de la parte del brazo, que puede ser de acuerdo al tipo de piel que tiene y de la cantidad que le sobra, puede tener una cicatriz que va desde la axila hasta el antebrazo inclusive, y a veces inclusive ya se combina con el exceso de la axila y la mama, y eso se hace todo como una cicatriz continua, ¿verdad? Y también los excesos que son en la zona de los muslos, que suelen ser muy incómodos para la paciente que tiene exceso en los muslos. El caminar, uno ya suele ver
en la consulta que el paciente llega porque no puede tener las piernas juntas, ¿verdad? Claro, claro, porque está la piel que sobra. Exacto, entonces camina de una forma diferente y las implicancias de eso también es diferente. Sacar esa piel inclusive puede, a veces lo mínimo que hacemos es un corte en el pliegue de la ingle que va desde adelante hacia atrás en la zona glútea. Ahí no se ve. Y con eso se limita, ¿verdad? Claro. Pero son los menos. En los casos de las grandes pérdidas de peso casi siempre uno tiene que extraer también piel de la zona del muslo, el muslo interno, y a veces inclusive se llega hasta parte de la rodilla, sacando toda esa piel. Claro, claro, porque es una piel que está sobrando y que molesta. Exactamente. O sea, no solamente a nivel visual, sino que molesta en el día a día de la persona. Claro, porque de repente tiene, especialmente ese tipo de gente que es así, está el tipo de gente lo más tradicional en el Paraguay es la gente que de la mitad para abajo es grande. Sí, de la cintura ¿verdad? para abajo, sí. Entonces, ese tipo de gente, por ejemplo, se beneficia muchísimo porque no pueden hacer deportes, no pueden hacer actividad física. Vos le sacás esa piel y es otro enfoque para la gente. Fantástico. Bueno, vamos con este material, por favor. Lo que se debe saber antes de la cirugía. Un aspecto muy importante que los pacientes deben saber antes de la cirugía es que siempre existe la posibilidad de que la piel vuelva a colgar debido a la ruptura permanente de las fibras elásticas, que puede motivar a hacer nuevas revisiones para sacar más piel. Otro aspecto importante es que debido a la tensión que hay en la piel, es relativamente común que las heridas se abran y por lo tanto demoren más en curarse. Bueno, sí, realmente es lo que habíamos hablado al principio, ¿verdad? De advertirle al paciente de la posibilidad de una recurrencia de la flacidez. Y también una cosa que nosotros tenemos que tener énfasis especialmente en la gente que hace dietas muy radicales o en la gente que tuvo una cirugía metabólica relativamente importante. Muchas veces quedan con desnutrición de ciertos factores. No es que una desnutrición completa, sino que desnutrición de algunos factores. Y esos factores tenemos que corregir antes de operar. Es decir, la parte proteica, si tiene un déficit de proteínas, nosotros tenemos que corregir. Hay gente que se queda con cierta anemia, ¿verdad? Porque de repente no puede absorber el hierro o el ácido fólico para producir la hemoglobina y tiene un poquito de anemia. Entonces, en esos casos hay que reforzar eso, corregir eso antes de operar, porque ahí es donde viene la mala cicatrización, que no solamente la mala cicatrización consiste en una cicatriz fea, sino que a veces es una cicatriz que tarda más o que se abre sin un motivo aparente. Claro. Entonces, eso tenemos que ir viendo y preparando al paciente. Es súper importante. Normalmente yo les pido que tengan, por eso, el ok de su cirujano, y que tengan todo un chequeo completo preoperatorio para saber su estado metabólico, a fin de que una vez que operamos la cirugía salga lo mejor posible. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material que habla de en qué condición tiene que estar el paciente antes de la cirugía. Condiciones del paciente antes del procedimiento quirúrgico. Normalmente se espera a que el paciente haya llegado a un periodo de estabilidad en su peso para ser sometido a la cirugía. Se le somete a un chequeo de laboratorio y clínico previo, puesto que muchos pacientes padecen de anemia luego de la cirugía de bypass gástrico y este aspecto debe ser corregido previamente, ya que puede traer consigo una pérdida importante de sangre y ocasionalmente precisar una transfusión en el intra o en el posoperatorio. Exactamente. La buena preparación del paciente nos evita toda esa sobrecarga después de transfusiones o de otro tipo de cosas. Yo suelo ver que el paciente esté bien nutricionalmente antes
y después le reforzamos en el postoperatorio con hierro y proteínas como para que vaya mejorando su parte nutricional de forma natural. Raramente, por no decirte nunca, ¿verdad? Raramente voy a preparar un paciente para hacerle una transfusión en el intraoperatorio, porque lo ideal es no necesitar ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que, no sé, 1 de 100 pacientes vamos a preparar para hacer una transfusión. Y lo que sí puede ser es que por ahí tuvo un sangrado en el postoperatorio, tuvo algún problema por el cual no se está recuperando lo suficientemente bien, y en esos casos podemos recurrir a una transfusión, pero no es lo ideal para mí. Perfecto. Bueno, otro material, por favor, que vamos a compartir con todos. Regiones de tratamiento con cirugía plástica después de la pérdida masiva de peso. Abdomen es la cirugía más frecuente. El 80% de los casos elimina el exceso de grasa y piel sobre y debajo del nivel del ombligo, con la reparación de los músculos excesivamente distendidos por el exceso de grasa antes de la pérdida de peso. Las mamas. El objetivo de la cirugía es devolverles una forma y volumen dentro de la normalidad. Zona interna del muslo. La cirugía es eficaz. Se reseca frecuentemente un peso de 1,5 kilogramos de cada muslo. Torso. El área intervenida es extensa. Abdomen, caderas, muslos y región glútea. Si es preciso, se lleva a cabo la liposucción de la región glútea y lateral de la cadera. Parte interna de los brazos. Esta cirugía es relativamente rápida y puede ser combinada con la reducción mamaria. Rostro y cuello. Reduce la laxitud de los tejidos de dichas zonas. Exactamente. Bueno, es frecuente eso. Como te dije, una parte del planear la cirugía es, por ejemplo, sobre no combinar ciertas cirugías juntas, no hacer, por ejemplo, hacer una dermo abdominal y de la parte posterior, ¿verdad? Y no combinar con una cirugía del muslo, porque ahí las fuerzas se contraponen, entonces hay esa es, por ejemplo, prácticamente un axioma en este tipo de cirugías de no combinar esas dos cosas. A veces yo le hago un poquito de lipo como para que reduzca volumen y la paciente se sienta un poquitito más cómoda, pero hacer la parte de sacar piel y acomodar piel y esas cosas no es conveniente. Además, si tiene mucho muslo y uno va a sacar mucha piel de abdomen y la parte de la circunferencia del tronco, ya son cirugías que implican mucho tiempo, mucha pérdida sanguínea, ¿verdad? Porque por más que la cirugía no sea sangrante, al sacar uno un pedazo grande de piel con grasa, va un volumen de sangre dentro de eso. ¿Cuántas horas puede tardar una cirugía así, doctor? Lo seguro, ¿verdad? Siempre se habla de una seguridad. Lo más seguro es no pasar de 6 horas. Que es muchísimo lo que mismo. Es mucho tiempo. Yo trato normalmente de que mis cirugías no pasen de 4 horas. Ya normalmente si vamos más de 4 horas es porque tuvimos algún problema, tardamos más de lo debido en alguna parte, ¿verdad? Pero cuando yo pienso en una cirugía, trato de que no pase ese tiempo. La seguridad, antes que todo. Claro. El paciente debe estar seguro. La tasa de complicaciones va aumentando y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, ya de por sí, al haber sido obesos y esas cosas, son más propensos a ciertas complicaciones, ¿verdad? Porque ellos ya tuvieron un exceso de peso, tienen las venas más dilatadas, hay mayor propensión a trombosis, a embolia y ese tipo de cosas. Entonces, la grasa hace estragos en el cuerpo, doctor. La grasa en exceso, obviamente, ¿verdad? No, y todo, el paciente, por ejemplo,
yo lo opero bajo anestesia general porque son malos respiradores. Entonces uno se acuesta, por más que haya perdido 50 kilos de peso y tiene en este momento 70 kilos, está chiche bombón deportivamente, todas esas cosas, pero vos le haces acostar y respira mal, como si tuviese todavía los 150 kilos que llegó a tener. Entonces, esas cosas hay que ir previendo para evitar complicaciones. Es una cirugía que yo creo que tomando los recaudos necesarios uno tiene mucha seguridad y evidentemente no sobrepasar los tiempos, no combinar demasiadas cosas, eso hace a un buen resultado. Fantástico, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando del tema. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología también. Doctor, tu consultorio queda sobre Pitiantuta, ¿verdad? 398, esquina Capitán Brizuela. Así es, a una cuadra de España. Sí. Pasé el otro día por ahí, vi tu cartel. Bueno, muy bien. En cualquier momento me voy. Vamos a ver este siguiente material, por favor. Realización de la cirugía. La cirugía se hace comúnmente bajo anestesia general, porque el paciente tiende a ser un mal respirador espontáneo cuando se acuesta boca arriba o abajo, y la anestesia general con intubación asegura que recibirá oxígeno en cualquier posición en que se encuentre. Las cicatrices son extensas y se intenta ubicarlas en lugares que tendrán cobertura con las ropas, pero en algunos casos, como en brazos y muslos, son visibles cuando se usa ropa de manga corta o shorts. Bueno, sí, es lo que estábamos hablando del tema de la anestesia, ¿verdad? Que lo más conveniente es hacer bajo anestesia general, tener un control no solamente de la parte respiratoria, sino que de la presión del paciente, de modo que el sangrado sea poco, que uno tenga todos los parámetros de control del paciente y que entonces nosotros podamos trabajar tranquilos, sin complicaciones y que el paciente pueda salir de la mejor manera posible. También veo que estamos hablando de varias zonas ya, ¿verdad? No quiero dejar de mencionar la parte de las mamas en estos casos, ¿verdad? En la escuela americana y donde se ve más, las mujeres son más grandes, sí, y tienen pechos más grandes, ¿verdad? Por suerte acá en nuestro medio es raro una mujer con pérdida masiva de peso, sí, y que tiene grandes pechos, ¿verdad? Casi siempre para nosotros el problema suele ser un exceso de piel y una mama pequeña. Yeah. Entonces, lo que más hacemos en estos casos es hacer una cirugía de levantamiento y un aumento de mama con implantes para poder darle consistencia. Hay cirugías bastante importantes en los casos de las mamas enormes, ¿verdad? Y en esos casos a veces inclusive son tan grandes que pueden merecer una exclusividad en cuanto a hacer esa cirugía, ajá, sola de mama y no hacer con panza, no hacer con otras cosas, ¿verdad? O máximo, como la paciente está en una posición en cruz con los brazos abiertos, ¿verdad? Se aprovecha para hacer los brazos, axila y mama juntos. Uh-huh. Pero es porque es como un corte continuo, ¿verdad? Claro, claro. El tema de las mamas es súper importante para la mujer, para su sexualidad, para su autoestima. Para su autoestima. Y en los hombres también. Claro. Porque el paciente hombre que tuvo sobrepeso importante le cuelga y a veces inclusive hay que hacer cortes como si fuese una mamoplastia de reducción, uh-huh, de la que se diseñaron para mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, el hombre tiene que
perder ese miedo y muchas veces él te dice yo hago deporte, todas estas cosas, pero el pecho es lo que me molesta, ¿verdad? Claro. De repente te consulta con un abdomen relativamente en buen estado, pero los pechos son los que llevan la atención de esa persona. Perfecto. Vamos a ver este siguiente material, por favor. Cuidados luego de la cirugía y resultados. Luego de la intervención, los pacientes son orientados al uso de fajas por al menos un mes. Los resultados son apreciables de forma inmediata por lo general, pero los detalles se empiezan a notar a partir de los 3 meses de la cirugía. Eso es súper importante, ¿verdad? El uso de faja no es solamente por una cuestión de que comprime y que no deja que se hinche, sino que le da al paciente una sensación de seguridad para su movimiento. Es como que tiene un escudo. Y porque el paciente recién operado no siente, no tiene buena sensibilidad, a veces inclusive te dices, todavía estoy acostumbrado a llevar ese delantal y me cuesta no sentir ese delantal. Entonces, al tener la faja, el paciente tiene una sensación de protección, de que puede moverse un poquito más libremente. Por supuesto que la actividad física intensa le decimos que empiece después de los 3 meses, ¿verdad? Porque a veces viene embalado, perdí tantos kilos, estoy haciendo actividad física, quiero irme a correr, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿verdad? Y entonces el entusiasmo es tan grande que a veces nosotros tenemos que pagarle un poquitito al paciente. Y reasumir las actividades físicas o iniciar actividades físicas que antes no hacía porque justamente por el volumen que tenía. Claro, el volumen. Es súper importante. Entonces, el paciente una vez que ve que el espejo le devuelve algo interesante, se entusiasma y empieza a hacer más actividades, ¿verdad? Y es interesante, doctor, esto porque usted siempre habla con la verdad y con la realidad. O sea, no es que le está diciendo, sí, venite, o qué sé yo, y salís como antes de engordar. ¿Por qué no? Porque estás contando que hay cicatrices y que la mayoría se va a ver, otras no, dependiendo de dónde se haga. O sea, todo eso vos hablás con tu paciente. Claro, es súper importante no venderles el mito de la cirugía estética sin cicatrices, sin sufrimiento, sin... eso es mentira. Todo tiene su proceso, su parte. A pesar de todo lo que se habla, el paciente te dice, che, doctor, ya pasó 15 días y todavía no estoy. Entonces, ¿te acordás que te dije tal cosa? Claro. Entonces, es súper importante el hablar, el repetir, el reafirmar para el paciente que uno puede conseguir ciertos resultados. Pero como yo digo, así como en la cirugía del bypass, que es lo que nos precede a esto, no es que yo tengo la plata y me voy y me hago el bypass y ya está mi resultado. Requiere un equipo que te hace el bypass, te hace ciertas pruebas, te hace pasar por ciertas cosas. Hay que estar preparado para que vos puedas aguantar de comer 1,5 kilos de comida al día a comer 200 gramos de comida al día. Entonces, todo eso hay un preparativo, ¿verdad? Y la misma cosa pasa con nosotros. Viene el paciente, va a gastar un montón de dinero para hacerse un procedimiento. Yo le tengo que decir que que él no está comprando un espejito, ¿verdad? Lo que está haciendo, entrando en un sistema para mejorar su vida, del cual yo soy un ayudante, ¿verdad? Claro. Pero el paciente es el principal protagonista de su tratamiento. Doctor, ¿y cómo se sabe que el paciente no va a volver a engordar?
Porque yo conozco y conocemos gente que se ha hecho, que estuvo delgado, se hizo el bypass gástrico, estas operaciones, estuvo delgado 5 años, 6 años, qué sé yo, y después le ves que está comenzando a engordar otra vez. ¿Qué pasa con la piel de esa gente? En esos casos, por supuesto que siempre el paciente engorda más en los lugares donde no se tocó. ¿Verdad? Entonces, el paciente que no está dispuesto casi no suele llegar ya a nosotros, porque ya le va poniendo los cuernos a su bypass desde antes. Ajá. Entonces pierde 20 kilos, después empieza a ganar otra vez. Se pasan la información entre los pacientes de cómo hacen para poder ponerle los cuernos a su bypass. Entonces normalmente es muy difícil que lleguen a nosotros, ¿verdad? Hay cirugías, hay otra cirugía como la manga gástrica, por ejemplo, que es muy útil, pero si el paciente no pone su parte, es más difícil que resulte. Pero es más sana, doctor, es menos peligrosa. Y yo diría 50 y 50, porque depende mucho del compromiso. Claro. El paciente que se hace la manga gástrica y no cuida su manga gástrica y sigue comiendo como bestia, va a seguir, ¿verdad? Es mucho de que, por eso te digo, no es yo tengo la plata y voy a comprar el resultado. No hay eso, ¿verdad? No es irte a la concesionaria y quiero ese auto de ese color y de esa cosa y dame y te doy la plata. No es así. Y esa parte es la parte que es muy difícil de entender porque a la gente le gusta muchas veces creer en la magia, ¿verdad? Claro. O decir yo creo en la magia para poder justificarse. Claro. Y lo más sano que nosotros podemos hacer, nosotros como médicos y como consejeros del paciente, porque somos consejeros. Yo hay gente que le digo, no te voy a operar ahora. Y si te opero ahora, me vas a firmar que estás de acuerdo en que tu resultado tiene limitaciones. Porque la peor cosa que hay es el paciente que viene y le operás, le mejorás y después viene y baja 15 kilos después de su cirugía. Por supuesto que vos lo que le hiciste ya no sirve para nada. Claro. Entonces, uno tiene que ser un buen consejero. Hay gente que me dice, que me encuentro después de un tiempo y me dice, me pasó tal cosa, tal como vos me dijiste, porque yo no hice lo que vos me dijiste. Claro. Y eso es lo bueno que me gusta cuando hablo contigo, doctor, que nos contás eso, porque obviamente es tu profesión, te encanta, sos apasionado por lo que haces, pero sos muy realista y le decís a la gente, no es que le decís, vení, te voy a dejar divina. No, pasa esto y entonces la pelota queda en la cancha de tu paciente, exacto, que define si quiere hacerse o no. Exactamente, y esa es la idea. Genial. Hacemos un corte y volvemos ya. Seguimos y parte final del programa, tenemos unos cuantos minutitos todavía y las consultas que ustedes le quieren hacer a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Se debe retirar piel si se van a colocar implantes mamarios tras una gran pérdida de peso? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Como estaba diciendo, normalmente en nuestro medio la gente no tiene mucha mama, pero sí tienen gran flacidez. Entonces, de acuerdo a lo que nos ponemos de acuerdo, los pacientes quieren una mama, pero no quieren un gran volumen. Y entonces llegamos siempre a lo que es la cirugía de levantamiento de la mama, que requiere sacar piel y moldear el tejido glandular y poner un implante como para darle un poquito de firmeza y volumen a veces, ¿verdad? Claro. Muchas veces las pacientes vienen prácticamente con piel solamente, claro, no tienen tejido glandular. Ya. Se puede sacar y poner un implante. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿La cirugía de contorno corporal se puede realizar más de una vez? Qué buena pregunta. Se puede. Normalmente se puede realizar, normalmente la segunda cirugía, en caso de realizarla
no es tan agresiva como la primera, porque generalmente es ajustar un poco de piel. ¿Y usas la misma cicatriz, doctor? La misma cicatriz, siempre se usa la misma cicatriz, a no ser que, por ejemplo, a veces viene el paciente y me dice, tiene mucho exceso abdominal, y yo le digo, bueno, hay que hacer una T. Y me dice, no, hacémelo tradicional nomás, y si después no funciona, vamos a sacar en el medio. En esos casos sí es una cirugía completamente diferente con más cicatrices. Perfecto. Vamos con la siguiente. Si se debe retirar piel de varias zonas, ¿se puede realizar de una vez o se necesitan más cirugías? Bueno, normalmente yo prefiero hacer en varias veces por una cuestión de seguridad para el paciente, pero solemos combinar, ¿verdad? Por ejemplo, si es solamente abdomen con brazo, si es entrepierna con brazo, o si es mama y brazo o mama y abdomen. Siempre hay una combinación que se puede hacer y tratamos de no pasar de eso, ¿verdad? Dos zonas, porque más o menos llega al tiempo prudencial también de cirugía. Perfecto. Y la última consultita. ¿Hay casos en los que no se pueda realizar una cirugía de contorno corporal? No, casi todos los casos son, vamos a decir, circunstanciales. Es decir, llega el paciente, quiere operarse mañana, está con anemia, está hipoproteinémico, está con alguna arritmia, o su presión está fuera de control, o su diabetes está fuera de control, ¿verdad? En esos casos no se puede operar circunstancialmente hasta que sus valores mejoren, ¿verdad? Una contraindicación absoluta prácticamente no hay, porque el paciente ya se sometió a un bypass gástrico. Claro. Casi todos los parámetros después del bypass gástrico, la presión, la diabetes, casi todo se vuelve más controlable. Inclusive hay gente que deja, por ejemplo, hay obesos que después de su cirugía de bypass gástrico ya no necesitan recibir insulina. Sí. Entonces, por lo general, la bajada de peso es favorecedora. Y como te digo, es algo circunstancial el no tener que operar. Corregís tu arritmia, corregís tu presión, corregís tu diabetes y vamos adentro. Perfecto, perfecto, súper claro. Y una consulta, una curiosidad. Un paciente que ya bajó, pero que va a seguir bajando, pero ya quiere hacerse, porque ya tiene piel que sobra. ¿Vos le podés hacer un mientras tanto? Sí, y después le solemos llamar a eso cirugías higiénicas. Ajá. Porque el paciente normalmente viene, ya le sobra piel, le produce lo que se llama intertrigo, que es como una irritación en donde se dobla la piel. Sí. Y eso suele resultar muy molesto. A los bebés Exacto. En los pliegues, ¿verdad? Exacto. Suele resultar muy molesto, muy difícil de llevar. Entonces, le hacemos una cirugía solamente para sacar eso hasta que llegue el momento y no buscamos ni que coincidan ciertas cosas ni nada. Claro, simplemente una cirugía higiénica, le llamamos así, para que el paciente se sienta más cómodo mientras termina de estar en condiciones. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre, doctor. Queremos agradecerte tu presencia. Te esperamos en un próximo programa. Vale, muchísimas gracias, Vivi. Un abrazo a la audiencia y nos vemos. Perfecto. Y nosotros también nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.